El Instituto de Becas Religiosas Neil A. Maxwell, en asociación con los estudios religiosos de la Universidad de Brigham Young y BYU Broadcasting, presentan ¿Quién es este antiguo personaje que aparece en el epicentro de la historia? ¿Es un gran maestro? ¿Un revolucionario? ¿Un profeta? ¿O es realmente el Hijo Divino del Padre Divino? El Salvador del mundo. Buscando contestar estos interrogantes, muchos estudiosos han puesto de lado la divinidad de Jesús y han separado al hombre mortal de aquel Jesús de fe, el Hijo de Dios. Hoy, intelectuales mormones buscarán unir de nuevo la historia y la fe, el estudio científico y la revelación moderna, y así lograr un mejor entendimiento de quién era y sigue siendo hoy Jesús. El Mesías, he aquí el Cordero de Dios, ha sido llamado un labriego, un místico, un líder carismático, un maestro sabio y un influyente socialista. Sus palabras se han traducido a casi todos los idiomas y los relatos de sus múltiples milagros se mencionan hasta en las culturas más remotas. Sin embargo, la historia de Jesucristo comenzó mucho antes de Belén. Estudiando los registros bíblicos junto con el Libro de Mormón y Revelación Moderna, podemos apreciar más ampliamente a este Jesús de Nazaret. Para contestar la vieja pregunta de quién es este hombre, debemos viajar al comienzo mismo, a la vida premortal. Un Salvador premortal antes de Abraham. Es sorprendente que hoy en día en el mundo los cristianos no mencionen mucho la existencia premortal, ya que el Nuevo Testamento habla profundamente de esta existencia. Sabemos, por ejemplo, que tenemos fuentes bíblicas y no bíblicas y alternas a la Biblia, así como fuentes ajenas al Nuevo Testamento, que mencionan el principio o el concepto de una existencia premortal. Pero hay fuentes excepcionales que no solo hablan acerca de una existencia premortal, sino que también llegan al punto central de la existencia premortal de Jesucristo. Y estas referencias datan de antes de la época de Jesucristo o durante el período de los testamentos, cuando Jesús llevó a cabo su ministerio en la tierra. Han sobrevivido en las llamadas literaturas patrísticas y más tarde se hacen referencias de Cristo como el Dios que visitó a Abraham y como el Dios del Antiguo Testamento. También encontramos referencias en Justino, Irineo y tiempo después en la historia eclesiástica del siglo V, escrita por un autor bastante famoso llamado Sossman, refiriéndose a una iglesia. De hecho, es un sitio en el cual una iglesia fue edificada por Constantino. Mamre era el lugar. Sossman nos cuenta que este era un lugar donde había un gran mercado en el que se celebraban grandes acontecimientos y que tanto judíos como paganos, como Sossman se refería a ellos, así como los cristianos, lo consideraban un lugar central. Y lo consideraban central porque es en este lugar donde aquel que nazca de una virgen se aparecerá a un hombre piadoso, refiriéndose a Abraham. Así que era una referencia explícita en sus creencias de que Cristo era el Dios que visitó a Abraham. El himno de Logos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. El prólogo del Evangelio de Juan, versículos 1-18 del capítulo 1, se le conoce también como el himno de Logos. Un himno porque es de un estilo y una estructura diferente al resto del texto. Está escrito en coplas paralelas, casi como si fuera un poema hebreo, aunque fue escrito en griego.
Pero quizás más importante que la forma del texto es su contexto. En arhei en o logos, kai o logos en pros ton theon, kai theos en o logos. Al principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Si buscamos la palabra logos en el gran léxico griego, con el que cada estudiante de cultura clásica tiene que enfrentarse en esta vida, encontraríamos 6 columnas en espacios sencillos escritas acerca de esta palabra. Puede significar historia, diálogo, debate, lógica, razón o inteligencia. Es una de esas palabras de gran riqueza y es tal vez la razón por la que Juan la escogió. Lo llamamos el himno de Logos debido al término griego logos, que convencionalmente es traducido como el verbo en la versión Reina Valera de la Biblia. La palabra logos tenía un alcance semántico mucho más amplio en el griego clásico y bíblico. Logos, según Platón y algunos de los filósofos de inicios de la Edad griega, es lo que nos diferencia de los animales. No es que los animales no sientan o que no puedan comunicarse, pero el logos fue el medio por el cual los pensamientos e ideas se comunicaban de una persona a otra. Así que puede significar verbo, pero también puede ser pensamiento, idea, razón o causa. Cuando me comunico con otra persona, mis pensamientos se convierten en palabras, y las palabras van a esa persona y en su cabeza se convierten en pensamientos. Así que logos es algo que puede afectar algo. En Doctrina y Convenios tenemos términos similares usados por Juan al describir a Cristo. Es más, es el testimonio de Juan el cual se manifiesta allí. Y les leeré una corta sección de sección 93 de Doctrina y Convenios. Comenzando con el versículo 6, dice: Y Juan vio la plenitud de mi gloria y dio testimonio de ella, y la plenitud del testimonio de Juan más adelante ha de ser revelada. Y él, hablando de Juan, dio testimonio diciendo: Vi su gloria que él era en el principio, antes que el mundo fuese. Así que en el principio era el Verbo porque Él era el Verbo, sí, el mensajero de salvación, la luz y el redentor del mundo, el Espíritu de verdad que vino al mundo, porque el mundo fue hecho por Él, y en Él estaba la vida y la luz de los hombres. Así que lo que Juan nos dice se confirma detalladamente en esta revelación de las Escrituras modernas. Esencialmente nos dice que Dios existía y que Dios empezó a interactuar y comunicarse en formas más amplias por medio del significado de este logos, que por supuesto nosotros llegamos a entender como su Hijo unigénito. También tiene muchas e interesantes similitudes con el libro del Génesis, porque el Génesis comienza su relato de la creación diciendo: en el principio, Dios dijo, hágase la luz. Fue el hecho de decirlo lo que causó que la luz fuera. Un lector que haga esa conexión se percata de la similitud con la expresión en griego de Juan 1:1, el verbo, ya sea de la traducción griega del Génesis o en su hebreo original, se reconoce el concepto de logos. Hay otro pasaje interesante en el libro de Hebreos. En este pasaje del capítulo 1, el autor dice que en tiempos antiguos Dios ha hablado a Israel de varias maneras y le habló a su pueblo a través de los profetas. Después hace una sorprendente analogía. Pero en este día, Él nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo, por medio del cual Él creó los mundos. Algunas traducciones dicen el universo, como en la Nueva Versión Internacional, y algunas usan otros términos, pero la idea es que es Jesús a través de quien escuchamos la palabra de Dios en el día en que esta carta fue escrita, en la dispensación en la cual Jesús vino. Es el mismo Jesús que fue el creador de los mundos o del universo. Mar de Galilea. Galilea. El mar de Galilea. ¿Cómo me gusta venir aquí? A Galilea. El solo nombre trae una multitud de historias del Nuevo Testamento que me gustan. Jesús caminando por sus costas y llamando a los pescadores que lanzaban sus redes al mar. Ven, sígueme. Y redes repletas de pescas milagrosas.
Y una de las historias que más me gusta pudo haber ocurrido en un día como hoy, cuando repentinamente surgió una violenta tormenta, como usualmente ocurre en el occidente, allá en Tiberias. Y Jesús, de pie en la popa del barco, en medio de la tempestad, ordenó al viento y dijo al mar: paz, paz, cálmense. Y el viento cesó, y hubo una gran calma. Vemos que Marcos relata una interesante reacción que tuvieron los discípulos cuando esto sucedió. Él dice: y tuvieron gran temor, y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Los discípulos habían estado con Cristo por meses y lo habían visto obrar muchos milagros, sanar a los enfermos, devolverle la vista a los ciegos y hasta levantar un hombre de los muertos. Sin embargo, temieron muchísimo cuando vieron que este hombre, por el cual habían dejado sus redes para seguirlo, tenía poder hasta sobre los elementos. Eventualmente llegaron a entender que los elementos y la creación obedecían a Jesús, porque Él mismo es el Señor de la creación. Cristo como el Creador. En Colosenses, capítulo 1, comenzando en el versículo 12 hasta el versículo 19, habla de Jesucristo, quien es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, o, en otras palabras, en griego, el primogénito de toda creación, haciéndonos ver que los cristianos entendían que Cristo era el Creador, el primogénito, nacido y creado antes que cualquier otra cosa. También en el versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten. En el versículo 16, habla de Él como Creador. Por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Es una frase fascinante, sugiriendo que aún hay muchas más creaciones de Cristo de las que vemos o reconocemos. Los griegos dicen ta orata, kai ta a orata, que yo lo traduciría como lo visible y lo invisible. Lo que está haciendo Pablo es salir de la visión del mundo en su época, en donde el mundo podía dividirse en dos partes. Una parte era lo que se veía, aquellos objetos y cosas que podemos ver, pero había otra parte de este mundo igualmente real, que eran fuerzas que moldearon y cambiaron la historia, fuerzas que eran invisibles o estaban escondidas para nosotros. Él llama a esta clase de poderes los tronos, principados, dominios. Y lo que el profeta nos dice era que Jesús no estaba sujeto a la influencia de estos poderes invisibles porque Él es el creador de todas las cosas. En Moisés capítulo 7, por ejemplo, cuando Enoc ve el desarrollo de la historia del mundo, él ve la crucifixión de Cristo y dice: todas las creaciones de Dios lloraron, y la tierra gimió y se hicieron pedazos los peñascos. Así que no fue solo esta tierra, sino todas las creaciones de las cuales Jesucristo fue un agente de su Padre en los cielos, las que lloraron en agonía, mientras su Creador sufría el sacrificio de la expiación. Pienso que el libro de Mormón claramente nos enseña que el concepto de Jesucristo como el creador de este mundo y de otros mundos existió antes de la época de Cristo. Cuando miramos las palabras de Mosía, en el capítulo 3, versículo 8, que son las palabras de un ángel dadas al rey Benjamín, que dicen: y el Salvador se llamará Jesucristo, el Hijo de Dios, Padre del cielo y de la tierra, el creador de todas las cosas desde el principio, y su madre se llamará María. Aquí está claro que el ángel, y supongo también que toda la gente en el libro de Mormón,
Entendieron que el Dios del Antiguo Testamento, el que creemos es Jesucristo, fue el creador de esta tierra y todo lo que en ella existe. En la perla de gran precio encontramos piezas importantes de información acerca del Salvador en su labor premortal. También encontramos el relato de Abraham de una de sus conversaciones con el Señor. Y uno de los aspectos sobresalientes que tenemos aquí es que Abraham se refería al Salvador premortal. Él se presenta a sí mismo diciendo, «He aquí, mi nombre es Jehová». Abraham también dice que el Señor puso sus manos sobre mis ojos. Vi aquellas cosas que sus manos habían creado, las cuales eran muchas, y se multiplicaron ante mis ojos, y yo no pude ver su fin. Este es otro dato importante que aprendemos de Jesucristo, que no solo Jesucristo era Dios antes de esta vida, pero que siendo el creador de mundos incontables, no era un principiante, que este mundo en el que vivimos y estas experiencias que tenemos no son nada nuevo en las eternidades, y que el Señor no está experimentando con nosotros y esperando que algo bueno salga de este plan de salvación. No, Él ha hecho esto innumerable cantidad de veces. Cuando vemos el telescopio Hubble y vemos todas esas imágenes increíbles de galaxias sin fin que han sido creadas por el Salvador, y vemos en Abraham 12 cómo sucede todo esto, y se le muestran mundos sin fin, y Abraham no alcanza a ver el final de todas las cosas que han sido creadas. En el capítulo 3 de Abraham, tenemos una asombrosa descripción del concilio preterrenal en los cielos. En este concilio en el cielo, muchos de los hijos de Dios, nobles y grandes, estaban reunidos. Y estos nobles y grandes eran efectivamente aquellos que eran espíritus, en contraste con las inteligencias que siempre han existido. Así que estamos hablando de los hijos espirituales de Dios. Y estaba entre ellos uno que era semejante a Dios. Obviamente aquí se refiere a Jesucristo, hablando acerca del plan de descender a esta área donde hay materiales que pueden construir un lugar, una tierra donde la gente, donde estos hijos de Dios puedan morar. Nuestro Padre Celestial reúne a su familia en lo que llamamos el Gran Concilio. Y en este concilio, el Padre repasa con nosotros todo el sistema y el plan de salvación. Es importante que entendamos que es su plan y que viene de Él. Dios el Padre hace una propuesta. ¿A quién enviaré? En esta existencia mortal, estaríamos en una condición donde cometeríamos errores y se necesita un Salvador. Y Dios, el Padre, estaba pidiendo un voluntario. La pregunta del Padre, ¿a quién enviaré?, nos pone a reflexionar, pero obviamente Él quería enviar a su Hijo preordenado para hacer esto. Pero también nos hace pensar en el jardín de Getsemaní, cuando el Salvador le dice, «Pasa de mí esta copa, mas hágase tu voluntad». Pienso que tal vez no estaba seguro de ser capaz de hacerlo. Y me imagino que es este elemento de incertidumbre el que fue esencial para poder tomar esta ofrenda suprema, esta gran expiación, este gran sacrificio. Tuvo que ser un sacrificio, no solo para el Padre, sacrificar a su Hijo, sino también para el Hijo, hacer esto sin saber si iba a ser capaz. Por otro lado, tenemos a Lucifer, quien probablemente no tenía ninguna intención de tomar sobre sí tal sacrificio. Conociendo su carácter y lo que sabemos de él, sabemos que él nunca haría algo con lo que se pudiera perjudicar. Quería tener todo garantizado y por estas garantías, él quería toda la gloria. Y hubo una guerra en los cielos. Miguel y sus arcángeles lucharon en contra del dragón, y el dragón y sus ángeles pelearon. Y de este lenguaje altamente simbólico, podemos ver que esta no fue una guerra de espadas y armas, como podríamos pensar de una guerra convencional. Esta fue una guerra de testimonios, esta fue una guerra de creencias.
El Apocalipsis es extremadamente simbólico, pero simbólico en un sentido que nos confunde. Porque en esta visión de Juan, él realmente ve cosas que francamente son imposibles de combinar con el mundo real. Y lo que tenemos que entender es que la revelación no fue una visión, ni fue dada a la pluma o pincel, pero fue una revelación dada a la mente. Es un acertijo que nos obliga a presentir más allá de la revelación. A Satanás se lo describe como un dragón o una serpiente. Y esta es una nota simbólica muy importante. A menudo me he preguntado, ¿qué significado tiene este simbolismo? El Señor usa toda clase de simbolismos cuando habla. Y el gran dragón, por supuesto, sabemos que es un símbolo para Satanás. Y en el versículo 9 dice, esa antigua serpiente llamada el diablo, Satanás. Esto no quiere decir que no deberíamos imaginar a Satanás como un dragón, una culebra o una serpiente. Este es un símbolo de quién es Él y qué es lo que hace. Él destruye, Él aterroriza, Él da miedo. En su furia Él quiere destruirlo todo, así que nosotros solo vemos el poder de Satanás para destruir. En lo que concierne a los ángeles, nosotros somos los ángeles, aquellos que estaban del lado de Dios cuando tuvo lugar aquella batalla. Nosotros no éramos simples sujetos que estuvimos presentes en el mundo premortal, pero de hecho participamos en esa batalla. Tomamos una decisión, hicimos cosas durante ese tiempo que ayudaron al Señor en su trabajo y ministerio en aquel lugar. El entender que el Salvador tiene fe en nosotros, así como nosotros en Él y que Él tiene fe en nosotros, para hacer lo que Él nos pide, y que lo que Él nos pide es mínimo comparado con lo que Él ha hecho, es una de las cosas más edificantes del Evangelio y una de las cosas que nos permite a todos hacer lo que Él pidió que hagamos. Galilea, cerca de Magdala. Usted recordará que inmediatamente después de calmar la tempestad en el mar, Jesús y sus discípulos desembarcaron en Gadara, o más probablemente como Mateo lo narra, en la región de los Gadarenos, que está precisamente en el lado oeste del mar de Galilea. Allí se encuentran con un hombre que estaba poseído por una legión de demonios. Si recuerdo la historia, este hombre había estado viviendo entre sepulcros y Marcos lo describe de manera muy interesante. Cuando vio a Jesús a lo lejos, corrió hacia él. Me gusta esta parte. Corrió y le adoró y dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Me gusta este pasaje. En cierto sentido, ambos eventos, el apaciguamiento del mar y el encuentro con los demonios, testifican la estatura premortal de Jesucristo, porque al reconocerlo los demonios como el Hijo del Dios Altísimo, están expresando algo que sabían desde la preexistencia. Lo mismo cuando calma las aguas. Estas respondían al mandato de Jehová, aquel que dividió las aguas para Moisés y separó las aguas de la tierra en el principio. Miguel y la guerra en los cielos. Y el dragón no prevaleció contra Miguel, ni contra el Hijo, ni contra la mujer, que era la iglesia de Dios, la que había sido aliviada de sus dolores y dado a luz el reino de nuestro Dios y su Cristo. Traducción de José Smith, Apocalipsis 12:7. Miguel, por supuesto, como José Smith lo explica, era Adán. Y, curiosamente, su nombre significa el que es como Dios. Miguel fue uno de los nobles y grandes. Él fue el escogido para ser el padre de la raza humana, quien a través de su integridad, fe y preparación fue capaz de llevar a cabo esta gran tarea. Él fue el patriarca de toda la raza humana.
Y fue Miguel, esta persona que es como Dios, quien fue escogido para dirigir las fuerzas celestiales contra el dragón o Satanás. Me parece a mí que el Salvador, como usualmente es el caso, delegó parte de su autoridad y mandatos a Miguel en la guerra celestial, porque es claro que Miguel guiaba las fuerzas del bien contra las fuerzas del mal. Pero es la sangre del Cordero, el Salvador, es la expiación la que da la victoria en todo esto. Y es la fe de las personas en Cristo, que Él cumple con esto, que Él realiza la expiación. Esto es lo que gana los corazones hacia Él. Son las palabras de Miguel y sus ángeles quienes ganan sobre las huestes celestiales y le dan la victoria a Cristo en la preexistencia. En Alma 13 se nos da un detalle muy interesante. No nos dice mucho acerca de la guerra misma, pero nos muestra la magnitud de esta guerra. Y esos sacerdotes fueron ordenados según el orden de su hijo de una manera que haría saber al pueblo el modo de esperar anhelosamente a su hijo para recibir la redención. Y de esta manera en que ellos fueron ordenados, habiendo sido llamados y preparados desde la fundación del mundo, de acuerdo con la presencia de Dios, por causa de su fe excepcional y buenas obras, habiéndoseles concedido primeramente escoger el bien o el mal, por lo que, habiendo escogido el bien y ejercido una fe sumamente grande, fueron llamados con un santo llamamiento. Versículo 4. Y así, por motivo de su fe, han sido llamados a este santo llamamiento, mientras que otros rechazaban el Espíritu de Dios a causa de la dureza de sus corazones y la ceguedad de su mente, cuando de no haber sido por esto, hubieran podido tener un gran privilegio como sus hermanos o en una palabra, al principio se hallaban en la misma posición que ellos. Esto esencialmente nos dice que hubo un pleno albedrío en juego en el mundo premortal. Y hubo muchos que optaron por Dios, pero quiero que se den cuenta de la frase, una fe sumamente grande. Y nuevamente regresamos a lo que vemos en el Apocalipsis, que se refiere a ¿qué? Que la sangre de Cristo aún no se ha derramado. La verdad es que Jesús no había hecho la expiación y por esto teníamos que tener fe en la palabra del Padre y fe en la promesa del Hijo, que realmente Él llevaría a cabo la expiación. Lo que pasa en esta guerra celestial es que todos, de alguna manera, lo arriesgamos todo. Lo que dijimos fue, Jesús no nos fallará. Aunque no tengamos un segundo plan, Jesús no fallará. Sabemos que no fallará y por esta razón estamos dispuestos a arriesgarlo todo y luego ir y dar testimonio de esto. Estas palabras poderosas las usamos basadas en esta filosofía. Y nuevamente ganamos. 2/3 optaron por Jesús y estuvieron junto a Él en el lugar celestial. 1/3 de esos espíritus escogieron el plan de Lucifer. Y Lucifer se rebeló, y este tercio de los espíritus decidió seguir el plan de Lucifer en esta rebelión. Esencialmente, la naturaleza de esta rebelión fue que no aceptaron a Jehová como su Salvador. No hay plan B. Así que si usted no acepta el plan de Jehová, no se podrá salvar. Y es por esto que a él y a otros espíritus se les llama perdición e hijos de perdición. Oh blasfemo discurso, falso y vano. ¿Quién oírle en el cielo imaginaría? Y menos de tu boca, ángel ingrato, sobre todos tus pares, generoso. Te ha ensalzado el Señor, y sedicioso impíamente condenas el decreto. ¿Qué Dios con juramento ha pronunciado al Hijo, declarando con regio cetro por justicia ornado, y a los coros celestes ordenando justo rey le confiesen, su rodilla doblando por honor con fe sencilla? John Milton, libro 5, Paraíso Perdido. Aquí tenemos exactamente lo que vemos en Abraham, que Satanás quería su propio plan. Quería olvidarse del libre albedrío, quería atar a aquellos que estaban libres. Básicamente, esos espíritus fueron expulsados de la presencia de Dios para vagar por la tierra, para tentarnos. Lo único que podemos deducir es que quienes vivimos aquí escogimos el plan del Salvador, que era el mismo plan del Padre. Confiamos que esta era la manera de regresar,
o la única manera de regresar a la presencia del Padre. Y confiamos que Jehová realmente sería nuestro Salvador y que cuando llegara el momento, Él no fallaría en esta misión. No se le ocurriría fallar. Cristo como Jehová. Ein Geb, costa este del mar de Galilea. ¿Qué podemos decir de la permanente pregunta de la relación entre Jesús y Jehová? Durante siglos, luego de que Jesús caminara por estas mismas playas, muchos académicos cristianos tuvieron dificultad de reconciliar al Dios del Antiguo Testamento con el Jesús del Nuevo Testamento. Pienso que es por esto que muchas personas perciben que uno es un Dios de justicia y el otro es un Dios de misericordia. Así que tienen dificultad aceptando que los dos son realmente uno y que éste sea Jesucristo. Sí, muchos académicos sostienen que fue tiempo después que los cristianos, de cierta manera, forzaron la conexión entre los dos para justificar su nueva religión. En la literatura patrística, y por otras fuentes sorprendentes, pienso que podemos confirmar que Jehová, quien da de comer a su gente maná en el desierto, es también el Jesús que da de comer a los 5,000 con unas pocas hogazas de pan y peces no muy lejos de aquí. En una declaración atribuida a José Smith, se dice que el profeta afirmó que el primer milagro de Jesús fue la creación. El Elder Talmash dice que un milagro no es romper las leyes de la naturaleza, sino que es el ejercicio de leyes superiores para alcanzar un objetivo deseado, leyes que no entendemos. Esto se observa claramente en el himno Logos, que mencionaba que a través de la palabra fueron creadas todas las cosas. Pero esta idea no está solo en el himno de Logos o en los escritos de Juan en los primeros textos cristianos. En los escritos de Pablo, que tal vez fueron escritos antes que el Evangelio de Juan, se encuentran referencias de que Jesús fue el creador. Una de las tendencias de Pablo es tomar las escrituras que se aplican a Jehová en el Antiguo Testamento y volver a aplicarlas en el Nuevo Testamento a Jesús mismo. Pablo comprendió, al igual que lo hizo la primera comunidad cristiana, que Jesús ciertamente era el Jehová del Antiguo Testamento. Parece que las citas que Pablo tiene allí, o su alusión en el capítulo 10 del libro de Romanos, es simplemente parte de un debate más amplio de lo que los primeros cristianos habían hablado. ¿Se imaginan la sorpresa? El debate durante el ministerio de Jesús es, ¿Él es un gran maestro? ¿Es el profeta enviado por Dios? ¿Es Él el sucesor de Juan el Bautista? ¿O de hecho Él es el Mesías, el ungido que Dios iba a enviar? Y aquí Pedro anuncia que Jesús es el Mesías, pero aún más, Él es también el Señor. Juan escribe en el capítulo 8, versículo 58, después de una larga discusión con los fariseos y otras personas, ellos lo confrontan y le dicen, ¿aún no tienes 50 años y estás insinuando que has visto a Abraham? Y su famosa respuesta a esto fue, antes que Abraham fuese, yo soy. Y la frase griega aquí es genastai, que puede significar antes de que Abraham fuese, o antes de que Abraham naciera, o antes de que Abraham existiera. Y luego usa esta palabra clave, él dice, yo soy, am ego eimi, que es la misma palabra usada en la traducción griega del Antiguo Testamento en Éxodo capítulo 3, versículo 14, donde el Dios del Antiguo Testamento se identifica a Moisés como yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Pareciera que está sugiriendo, con el uso de ese verbo, yo soy el Dios del Antiguo Testamento. En otras palabras, yo soy Jehová. Y parece claro que esta audiencia interpretó su respuesta de esta manera, porque Juan nos dice que inmediatamente ellos recogieron piedras para arrojárselas. La sugerencia implícita es que ellos estaban dispuestos a apedrearlo por blasfemia porque él estaba diciendo que era Jehová. La mujer en el pozo. Creo que en las páginas del Nuevo Testamento encontramos a un Jesús que está tan lleno de compasión,
que él mismo no se puede refrenar si ve a alguien que necesita ayuda, porque su instinto natural es ir y socorrer a la persona. Y aquí tenemos a la mujer del pozo, como lo dijo Juan en el capítulo 4, a la cual él reveló su verdadera identidad. Ella estaba impresionada por la habilidad que Jesús tenía de predecir el futuro, y es como si Juan nos revelara paso a paso cómo fue que ella se dio cuenta de quién era él realmente. Y finalmente ella dice, «Sabes, yo sé de aquel Mesías que ha de venir». Y Jesús le dice en un anuncio asombroso, «Yo soy el que habla contigo». La historia de la mujer en el pozo para mí tiene uno de los significados más característicos de los temas centrales de Juan. Aquí vemos que él se dirige a una samaritana, quienes eran considerados por los judíos más tradicionales como indeseables. Y aún así, Jesús habla con ella y le habla, y es más, Juan deja claro en su mensaje que se trata de una mujer cuya vida es, según los estándares de la ley, una pecadora. Cristo le pide que vaya con su marido y ella le contesta, «Yo no tengo marido». Y Cristo conoce acerca del pasado de esta mujer y se lo comunica. Y ella, aún después que él predice sus pecados y sabe de la imperfección de su vida, le dice, «Tú debes ser un profeta». Recordemos que no se trata de una mujer judía, sino de una mujer de Samaria, a cuyos habitantes la comunidad judía despreciaba. Y además de eso, ella vivía como una pecadora. No obstante, Cristo continúa hablándole y tratando de acercarla a la fe. Entonces, cuando Él le asegura que Él es, además de confirmarle su identidad como el Dios del Antiguo Testamento, creo que también está diciendo algo acerca de su presencia absoluta. Quiero decir esto tanto temporalmente como en un sentido cronológico, que en este momento, todos los momentos están presentes. Yo soy y seré siempre Dios, y tu pasado y tu futuro pueden resolverse en este momento de fe. El pasado se puede perdonar y asegurar el futuro si crees ahora. Yo pienso que la mujer samaritana entendió y lo deja claro porque fue y compartió su testimonio acerca de él. Ella les dijo, «Conocí a un hombre que sabía todas las cosas que hice en el pasado. ¿No será él Cristo?». Así que pienso que la combinación de sus poderes proféticos en su respuesta hacia ella y la confirmación de su identidad como yo soy ciertamente la lleva a convencerse de que Él es Cristo. Los primeros cristianos entendieron que Jesucristo era Dios del Antiguo Testamento. Entendieron que Él tenía una gloria y poder superior para crear esta tierra, que Él fue antes que ninguna otra creación. Y aún así, poniendo esa gloria a un lado, quiso nacer en la tierra como sirviente, para morir por nosotros y realizar su enorme sacrificio de expiación. Tenemos que hacer lo mismo que hicimos en el cielo. Primero, tenemos que volver a ganar el testimonio que tuvimos. Segundo, vivir de acuerdo a los preceptos del Evangelio para tener el Espíritu de Dios en nuestras vidas, y teniendo este Espíritu, debemos tener la fortaleza para hacer lo mismo que hicimos antes. ¿Y qué fue eso? Atestiguar con todo nuestro corazón y nuestra alma que Jesús es el Cristo, nuestro Salvador enviado, quien hizo todo lo que prometió que iba a hacer. Y por lo tanto, Él nos dio la salvación. Y es nuestro trabajo atestiguar sobre esta misma salvación que está en Cristo aún hoy. Galilea. Podemos ver que Cristo amaba a la gente. Él caminó por los pueblos, y seguramente hay bastantes personas que son descendientes de aquellos que vivieron acá en esos tiempos de Jesús. Y podemos imaginárnoslo caminando por los pueblos. Él los amaba y se preocupaba por ellos, y todo lo que quería era bendecir sus vidas, como si la expiación fuera una salvación global.
Es una salvación que llega a todo el universo. Pero cuando vas por estos pueblos, se puede ver que la salvación es individual, que Él está interesado en cada persona como individuo, sus deseos, sus necesidades, sus sufrimientos. Y lo que Él hace es tomar tiempo para curar sus carencias. Como lo hemos dicho, mejor aún se toma el tiempo para sanar completamente a la persona. Y cada individuo redimido forma parte de la salvación universal. En la búsqueda sincera para conocer y entender al Jesús de la historia, al hombre mortal, los santos de los últimos días aceptan las verdades sobre la historia de Jesús, la que se extiende más allá de la fundación del mundo, que antes que Él caminara por los senderos de Palestina, Él era el Jehová del Antiguo Testamento, quien bajo la dirección de su Padre creó los cielos y la tierra y todas las cosas que en ella existen. El Mesías. He aquí el Cordero de Dios.